Amigos de Noticias, bienvenidos a Un Café con José. Hoy, bueno, se acaba el año, pero nosotros seguimos con los invitados. Y hoy tenemos un invitado muy especial que viene de Union City, Jorge Luis Seco. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido a Un Café. Nos estamos tomando un café. Bueno, el café hoy es colombiano y cubano, porque vamos a hablar aquí de varios temas muy importantes. Jorge Luis es un periodista, un poeta, escritor cubano, bueno, cubano-americano ya, y que ya tiene muchos años viviendo aquí en Estados Unidos. Y con todo lo de la muerte de Fidel, Jorge escribió una columna de opinión que ustedes han podido leer y que mucha gente nos ha escrito preguntándonos quién la escribió, quién es este personaje. Pues él es el personaje que la escribió. Pueden verla en la página web. Se llama Ha muerto un tirano, un dictador, un asesino, un mentiroso, un perfecto hijo de... No digo la palabra, pero ustedes saben cuál es. Jorge, tantos sentimientos en esa columna. Cuéntanos un poquito, primero sobre ti, sobre tu trabajo y sobre tu llegada a instalarte aquí en Estados Unidos. Tanto sentimiento. Bueno, pues Cuba es sentimiento. Creo que somos demasiado exaltados los cubanos, ¿no? A la hora, fíjate que los cubanos nos dicen, el tabaco de Cuba es uno de los mejores del mundo. No, los cubanos te dicen, el tabaco de Cuba es el mejor del mundo. Y la playa más linda del mundo es Varadero. No te dicen Varadero es una de las playas más lindas del mundo. No, los cubanos somos que tenemos que ser el uno y si no, no lo somos. Entonces, creo que eso es parte de nuestra idiosincrasia. Para mí, la muerte de Fidel significa totalmente la desaparición de un tirano. No creo que haya muchos cambios después de la muerte de Fidel, como digo en mi artículo, porque en ese sentido no soy optimista. Creo que hay una dinastía, Castro, que tienen tomado el poder, que son los dueños de la isla, puedo decir así, y no van a ceder con mucha facilidad. Cuando tú has tomado el poder, cuando tú tienes el poder tanto político como económico, tienes el mando en tus manos. Y nadie suelta lo bueno para ponerse en lo malo. Eso es cierto, y fíjate que me parece muy interesante ese punto porque mucha gente también está pensando, sobre todo la comunidad que está en Miami, está muy afuera en las calles expresando su alegría, su opinión sobre esto, pero y tú dices que está al otro lado, ¿no? Y un poco lo que vemos aquí en Nueva York es que la comunidad cubano-americana que está en Nueva York es un poco más pacífica en ese sentido de la alegría desbordante por la muerte de Fidel. Y es lo que vemos un poco en tu columna de opinión. ¿Cómo ha sido tú con tu comunidad cubana en Nueva York, en New Jersey? ¿Cómo ha sido? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Pues mira, la comunidad cubana en Nueva York en primera está bastante disipada. O sea, no es... Cuando hablamos de Miami, hablamos de Cuba. O sea, Miami es una segunda Cuba. Miami es un barrio de Cuba. Sí, Miami es un barrio de Cuba, ya tú lo dijiste. Entonces, los cubanos en Miami, sobre todo las personas mayores, yo no digo que soy mayor, yo siempre voy a ser joven. Los mayores han estado esperando este momento, ¿no? Y lo han tomado con la alegría que tú piensas que cuando se acabe algo va a venir lo mejor. Cuando se acabe la lluvia va a salir el sol. Y los entiendo porque hay mucha gente resentida, hay mucha gente dolida. Hay mucha gente que ha perdido su familia, que ha perdido hijos, que han perdido padres por culpa de un sistema totalitario. Y entiendo ese sentir, ese desbordamiento, esa salida a la calle, porque murió quien representaba todo eso, pero hoy en día eso no es él. Y hay una maquinaria detrás de él que sigue funcionando, que no se va a atrasar ni un segundo por la muerte de él. Antes de que vayamos a un corte, ¿cuál crees tú que sería el camino de Cuba, de los cubanos que están en Cuba? Porque lo que entendemos fuera, sin ser cubanos, es que los cubanos que están aquí pues ya prácticamente están fuera del sistema cubano y de la vida cubana, pero los que están en la isla, ¿qué pueden hacer ellos para cambiar la situación que tienen? Dentro de Cuba hay una situación, a ver, te puedes imaginar la Gestapo, te puedes imaginar la KGB, el sistema político de Cuba es una persecución constante. O sea, es muy difícil. Hay gente que está en contra del gobierno. Hay gente que lucha en contra del gobierno. Ninguna de esas noticias sale fuera de Cuba.
hay jóvenes que los matan en Cuba por estar en contra del gobierno. Eso no sale en las noticias, porque ellos son el poder de todo, el poder de la noticia, el poder. Cuando alguien se sale un poquito del camino que ellos quieren, lo desaparecen. En un accidente, en una enfermedad. Entonces, te digo que es difícil la situación de Cuba. Y el pueblo de Cuba, acuérdate que el hombre es una unidad biopsicosocial. El medio que se vive en Cuba, por eso te decía anteriormente cuando conversábamos fuera de cámara, que para conocer Cuba se debe ir ahora. Porque Cuba es un país fuera de nuestra galaxia. Y de eso es lo que vamos a hablar cuando regresemos, porque fíjate, aquí está Jorge Luis Seco con su libro Cuba solo para turistas, y eso es lo que tú estás diciendo. Es el momento de ir a Cuba, y aunque es complicado para pues, ciudadanos americanos, pues todo que no sea ciudadano americano, pues es mucho más fácil que vaya. Pero bueno, cuando regresemos vamos a hablar de eso. Jorge nos va a contar cómo ha sido el proyecto, cómo ha sido también la construcción de este libro, dónde lo pueden encontrar y todos los detalles. Cuba solo para turistas. Claro que sí. Más latino que tomarse un café cada mañana. Por eso, tómate el café con José y conoce a los líderes hispanos más importantes de Long Island todos los viernes a las 11 de la mañana en Noticia. Y en cierta forma se ha sentido como que nosotros estamos tratando de decidir por quién vamos a votar, quién es la mejor persona para correr, pero al mismo tiempo hay tanta información. Dice Jump, Shock and Awe. Y miren, noticia, a rezar. Trump gana las elecciones. Hay una realidad y el público lo escogió como presidente y la verdad hay que respetar eso. Señores. Cuba solo para turistas, de Jorge Luis Seco, que nos acompaña hoy aquí en Café con José. Directamente desde New Jersey se vino hasta acá, hasta Long Island, para mostrarnos el libro y para hablar un poco sobre Cuba, sobre Fidel y sobre todo. Fuera de cámara estábamos hablando un poco de cómo fue la construcción del libro, pero nos fuimos un poquito también atrás. Jorge no estudió literatura, es médico. No llegué a ser médico, no me dejaron ser médico. Empecé a estudiar medicina y en tercer año en el año 72 se hizo una limpieza en toda la universidad en Cuba. Todo aquel que no tuviese una afiliación totalmente comunista, todo aquel que practicara una religión fuera activo dentro de esa religión, todo aquel que tuviera familiares en el extranjero y tuviese un contacto con ellos de algún tipo, esa gente se expulsó de la universidad. La universidad hubo cátedras que se cerraron. En la Universidad de La Habana, la cátedra de arquitectura quedó casi vacía. La cátedra de historia del arte quedó casi vacía. Se votaron a los homosexuales de la universidad también. O sea, los homosexuales siempre han sido muy perseguidos en Cuba. En este momento es un cambio que han hecho, pero siempre se ha perseguido mucho la homosexualidad. Y se votaron a todos los que tenían cualquier tipo de estas características, se votó de la universidad. Y yo entré entre esa gente. Mi madre y mi hermana vivían en Nueva York y yo me carteaba con ellas y hablaba por teléfono cuando podía hablar y se me votó de la universidad. Se me ofreció de que si yo quería ir a trabajar 2 años a la agricultura y ellos analizarían mi comportamiento y después me darían la entrada en la universidad otra vez. Pero tenía una buena amiga que era de la Juventud Comunista y me dijo, estás votado y aunque vayas a trabajar a la agricultura y cortes más caña que nadie, no te van a permitir entrar en la universidad otra vez. Y me votaron y me pusieron a trabajar en la construcción 8 horas diarias, 7 días a la semana. Y me hicieron firmar un papel donde decía que si faltaba un día se me ponía una semana preso. O sea, por ejemplo, hay veces que la gente me pregunta, cuando hablo de mi libro es muy problemático, sobre todo en Europa, que hay una corriente muy procastrista en España. Y la gente me dice, pero la educación en Cuba es gratis. Yo le pregunto, a la que me hace la pregunta, le digo, sí es gratis, pero ¿usted tiene dignidad? Sí, claro, yo tengo dignidad. ¿Y en cuánto me la vende? No, mi dignidad no tiene precio. Digo, sí, ¿en cuánto me la vende? Porque todo tiene un precio. No, mi dignidad. Porque en Cuba la educación se paga con dignidad. Porque si eres católico tienes que decir, no soy católico, no creo en Dios. Si eres homosexual tienes que decir, yo soy más hombre que el más hombre que hay aquí. Si tienes familiares en el extranjero, tienes que repudiarlo y decirlo, son unos gusanos, son unos apátridas y yo los odio. Entonces lo pagas con dignidad.
¿Cómo fue entonces después de ese momento? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Pues después que salgo de la universidad, porque me sacan de la universidad, empecé a tratar de salir de Cuba. Puedes hacer la solicitud una vez al año. Estoy hablando en el año en que yo salí de Cuba. Las cosas han ido cambiando porque el sistema, cuando se aprieta mucho y el pueblo está al reventar, ellos abren un poquito y la gente dice, no, mira, están abriendo, y la gente se vuelve a contentar, ¿no? Entonces han habido pequeños cambios según va pasando el tiempo. Eso, estoy de acuerdo con eso. Cuando yo estaba en Cuba, tú podías solicitar al gobierno tu salida del país una vez al año. Yo en enero llenaba mis papeles y en febrero me llegaba una carta diciendo que se me negaba la salida del país. Mi madre sale en Cuba en el año 67. Y yo salgo de Cuba en el año 79, 12 años después. 12 años sin tu mamá. 12 años sin mi mamá y sin mi hermana. Mi hermana se fue de Cuba siendo una niña y cuando ya la veo en el aeropuerto de Nueva York, tenía 2 hijos ya. Entonces, en el año 79 se firma una ley de reunificación familiar en las Naciones Unidas. Y la ley entre esposos y esposas y padres e hijos. Dentro de esa ley caía yo y salgo por España. Mis abuelos son españoles, por parte de padre. Y salí para España, viví un año en Madrid, y el año entro en Estados Unidos, en el año 79. Y a partir de ahí empieza mi vida en este país. Siempre me gustó escribir. Escribir siempre me gustó. Y en Cuba hacía poesía que no las leía nadie. Me podían costar muchísimo si las leía alguien. Se las dejé a una amiga cuando regresé a Cuba, que fui a casa de mi amiga, me dijo, pero Luis, yo las quemé. Porque tener eso en mi poder, y lo entendí perfectamente. Entonces, aquí empecé a escribir. Claro, cuando tú pierdes lo tuyo es cuando más te das cuenta de los valores que tienes, ¿no? Eso que llamamos nostalgia. Pues empecé a escribir y participé en un concurso del CEPI, el Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos. Yo obtuve un segundo lugar en poesía y uno de los del jurado me dijo, ¿tienes más poesía? Porque eran 2 o 3 poesías nada más para competir. Yo le dije, sí, tengo muchas. ¿Por qué no haces un libro? Y hice mi primer libro de poemas. Ya había escrito una novela que se llama Donde tú eres mi sol. Pero poesía no tenía nada. Me dijo, haz un libro de poesía. Y escribí un libro que se llama Desde la otra orilla, From the Other Shore, en inglés y en español. No sé escribir en inglés. O sea, mi inglés no tiene las herramientas para escribir correctamente. Tampoco tienes el sazón que tienes en español. Además, creo que aunque escribiera inglés como el mejor de los norteamericanos, mis sentimientos me costaría mucho ponerlos en inglés. Entonces, pues hice una traducción muy buena. Traducir un libro, una novela traducida es muy difícil, pero traducir poesía es más difícil todavía. Pero íbamos traduciendo y yo iba mirando y iba diciendo, esto no me gusta, esto no es lo que yo digo, y se hizo un libro bastante bueno. Y pues mi madre decía que yo era más americano que George Washington. Cuando yo escribí esta novela y ella la leyó, yo llegué un día a casa de mi mamá y me abrazó llorando. Digo, Jorge Luis, tú eres más cubano. Para mí Cuba es un todo. Yo no me quise. Porque el gobierno me quiso aplastar. Me brindó todas las oportunidades que como cubano me pertenecían. O sea, para mí Cuba es un dolor que lo llevo siempre. Y esa novela surge porque cuando yo hablaba con la gente que iba a Cuba, sobre todo que no eran cubanos, me hablaban de una Cuba que yo no conocía. Y yo dije, eso que tú me hablas no es Cuba, esa no es la Cuba. Y entonces me decidí a escribir la novela. La novela es muy fuerte, te lo dije anteriormente, es una novela fuerte, empieza fuerte y está narrada por una mujer en primera persona. Tiene varias características. Ninguno de sus personajes tiene nombre propio. La tía, el sobrino menor, el sobrino mayor, el sobrino del medio, la presidenta del comité, la rusa, la mulata.
O sea, ningún personaje tiene nombre propio. Y puedo pararme delante de cualquiera y decir que todo lo que yo digo en mi novela es verdad. Que es realidad con ficción, o sea, cosas de la realidad, y yo como escritor pues las voy adornando y las voy tratando a mi forma de ver las cosas. Pero todo es verdad. O sea, en esa novela no hay nada que yo diga que alguien me puede decir, no, pero aquí dijiste una mentira. No lo hago. Entonces, he tenido muy buenas experiencias con mi novela. Hay algo que para mí es, que creo que no se le podría pagar a ningún crítico. El que empieza a leer una novela siempre me dice, no la puedo dejar. Si voy leyendo y digo, bueno, ya, mira eso, son las 1 de la mañana, ya voy a parar. Pero cuando llego a la próxima página donde iba a parar, digo, no, que va, en esta página no me puedo quedar, tengo que leer un poco más. Y otra gente me dice, me faltaban 10 páginas, yo no quería seguir leyendo porque yo no quería que la novela se acabara. Y mucha gente me dice, no hay una segunda parte. Digo, bueno, si hacemos una película, hacemos una saga. Muchas personas me dicen que escribo como si fueran, van leyendo y van viendo en una pantalla lo que yo voy diciendo. Soy muy descriptivo, soy muy, con mucha fuerza, con mucho sentimiento. Creo que lo que tú haces con amor y con sentimiento siempre llega. No, y me ha hecho a mí sentir la historia. Todavía no he comenzado a leer el libro y ya estoy aquí. Es que sabes cómo expresar esos sentimientos de Cuba, y eso yo creo que es la otra cara que mucha gente no ha podido lograr conectar, ¿no? La protagonista sale de Cuba con 5 o 6 años con su madre, y su padre se queda en Cuba con la hermana mayor que tiene 15 años y dice, si me llevan al aeropuerto digo que me están obligando a salir. Y había una ley que se declaró como una ley potestad, la patria potestad, que si un niño decía que sus padres lo obligaban, el gobierno se quedaba con el niño. Entonces el padre le dice a la madre, le dice, vete tú con la más chiquita, que yo me quedé esta, cuando ustedes estén allá a los 3 o 4 meses, dice, papá, vamos. Cosa que nunca pasó. Y se quedó el padre en Cuba con la hermana mayor. Y se hizo comunista. La hermana, la que llega de Estados Unidos de pequeña, dice que ella en su casa, cuando se reúnen los cubanos, voy a hablar de nostalgia. Pero que ella no sabe lo que es nostalgia. Porque ella no, en su cabeza no guarda sentimientos de Cuba. Se fue muy chiquita. Entonces, 36 años después regresa a La Habana a ver a su papá, su hermana y a conocer los sobrinos que no conoce. Y solamente llegar a La Habana empieza a sentir cosas que ella dice, son cosas que yo no tenía que sentir. Que yo no tengo raíces de este país. Yo me crié en Estados Unidos. Se hace periodista en Estados Unidos y yo no tengo por qué sentir esto. Y a su vez se empieza a involucrar en una serie de cosas que ella nunca pensó que le fueran a pasar. Cuando trato novela, prosa, hablo mucho de religión afrocubana, parte de nuestra cultura. O sea, el sincretismo de la religión y lo que trajeron los esclavos de África, que es lo que se llama santería. Hablo mucho de eso, hablo mucho de espíritus, que hoy en día son muchos los escritores que tocan ese tema. Y pues ella se empieza a envolver en cosas y empieza a sentir cosas y a ver cosas y empiezan a pasarle cosas y se enamora en Cuba. Ella es viuda, tiene 2 hijos, viudo muy joven y es muy fuerte la novela porque hay quien me dice, ¿por qué la empiezas tan fuerte? ¿Por qué no la empezaste suavecito y después la pusiste fuerte? Y yo, esa sería la novela tuya, no la mía. Claro, sentimientos de otra persona. Entonces tuve la suerte que en Barnes & Noble, donde existían los Barnes & Noble, en River Road, en New Jersey, había uno. Y yo fui el primer escritor latinoamericano que ellos presentaron allí. Y presenté la novela y habían como 40 personas en el público. Y adelante había una señora que tendría fácil 80 años. Y yo terminé, digo, ¿preguntas? Me dice la señora, yo leí un escrito sobre su novela en la revista Vanidades. ¿Verdad? La revista Vanidades es una reseña en la sección de libros. Y yo llamé a la revista Vanidades y allí no lo conocía nadie. Digo, mira, y no sabía dónde encontrar el libro. Y un día llego a la consulta de mi médico y veo a la secretaria leyendo la novela. Y, pero ¿y esa novela es? La mamá del escritor, usted me la pide y la paga y él se la trae autografiada.
Y yo compré mi novela y me fui para mi casa. Yo me leí las primeras 10 páginas y cerré la novela y dije, esta novela no es para mí. Era colombiana así. Y me desgració la presentación. Pero yo me puse a hacer cosas en mi casa y el libro estaba encima de la mesita. Y el libro me llamaba. Y yo me senté y dije, voy a leer 20 o 30 páginas más a ver qué pasa. Y me leí 30 páginas y lo cerré y dije, este libro se lo tengo que regalar a ti, ya no me lo puedo. Este libro no es para mí. Dice que era una mujer que tuvo su primer novio, con él se casó, vivieron 50 años hasta que el señor murió, muy católica, y me dice, me hice el almuerzo. Y me senté a ver las noticias. Y cambiaba de un canal a otro canal, de un canal a otro canal, y el librito ahí frente a mí. Y llegó un momento en que apagué la televisión y dije, me lo voy a leer. Y le voy a decir a usted que a las 9:30 de la noche yo cerré el libro, me lo había leído todo. Yo no me levanté ni a ir al baño. Yo soy colombiana, pero puedo hablar de Cuba como si fuera cubana. Porque yo visité con la protagonista, donde ella se sentaba, me senté yo. A quien ella odió, yo lo odié. Y a quien ella amó, yo lo amé. Yo puedo decir que conozco de Cuba como si fuera cubana. Yo lo único que tengo es una queja que dar. Y bueno, díganme, ¿por qué usted no escribió este libro hace 40 años? Porque mire que he aprendido cosas. Bueno, ahí está la historia entonces. Y Cuba solo para turistas, de Jorge Luis Seco. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Pues el libro que me lo pidan a mí. Yo tengo una página web. ¿Dónde se pueden encontrar? Pues me pueden encontrar tanto en Facebook como Jorge Luis Seco Escritor, como mi página web que es jorgeluiseco.net. jorgeluiseco.net y en Facebook Jorge Luis Seco te pueden entonces contactar y conseguir el libro de autografiado y todo. Entonces, Claro que sí. yo me lo voy a leer y les voy a estar entonces contando por ahí cómo nos va con el libro. Gracias A ti. por haber estado con nosotros y felicitaciones por el premio que recibiste este fin de semana. Cuéntanos ahí de rapidez. Antes de Pues este fin de semana fue el premio Arte, que es un premio que se le da a todas las especialidades del arte, de música, escultura, pintura. Y yo estaba entre los nominados de Poeta del Año, ¿no? Y da la casualidad que me tocó a mí. Felicitaciones nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, entonces Cuba solo para turistas, lo pueden conseguir en Facebook Jorge Luis Seco y jorgeluiseco.net. Ahí tienen entonces todos los detalles para conseguir.